Amigos, buenas tardes, buenas noches, qué gusto. Cuarto webinar, 4 de 8. Recuerden que hemos tratado de ser sistémicos, esperamos cumplir el objetivo de ser sistémicos y abordar temas de una manera integral. Les damos la bienvenida, por supuesto, a nuestros panelistas que los vamos a presentar luego. Recuerden que está Manuel López, España, Yanlice Pérez, Colombia, y a nivel nacional tenemos un selecto grupo de participantes que nos vienen siguiendo desde hace 4 semanas atrás. Empresas realmente relevantes de nuestro país, gente que de alguna manera está ubicada en diferentes ciudades, la academia, universidades, gente en los Estados Unidos, gente en Italia. Caramba, nos sentimos halagados de que nos sigan. Y en realidad todo se debe al grupo selecto de panelistas que han tenido el gusto de en forma desinteresada acompañarnos. Recuerden que venimos hablando de reinventarnos. Recuerden que venimos hablando de que los ciudadanos, los clientes, de alguna manera van a tener expectativas diferentes, necesidades diferentes. Recuerden que de alguna manera, frente a necesidades diferentes, las organizaciones tenemos que redefinir una estrategia, cambiar nuestros procesos. Y genial que haya un matrimonio entre la tecnología y la parte humana. Hay un montón de temas, abordamos el tema talento humano en el primer webinar, abordamos el tema modelo de negocios, de estrategia, y estos 2 webinars los hemos dedicado a la tecnología. La palabra clave, reinventarnos. Me queda claro que la gente se está sumando, ya nos estamos acercando a los 100 participantes, están inscritos muchos más, y para que todo el mundo se entere quiénes son nuestros panelistas, porque quiero que todos los vean, quiero presentarles un video que nos va a poner un poquitín de telón de fondo mientras la gente llena la casa y empezamos todos completos. Les comparto un video, por favor. Me regalan unos segunditos. Gracias. The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. But that was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the 4th Industrial Revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this 4th Industrial Revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. With the ability to visualize brain activity, for example, through a simple consumer-based EEG device, it gives us access to ourselves in ways that we've never before thought possible. It unlocks the black box that is the brain and enables us to really, truly be able to realize an identity that is aspirational. There's now a scientific foundation for the effects of mindfulness on the brain, on the genome, on biological aging. And when the human mind does know itself, then you get the potential for a new renaissance that restructures itself in terms of our relationship to life, our relationship to the planet, our relationship to work. We need a different economic model. And by that I don't mean capitalism versus communism. What I'm talking about is a shift in the system along the lines of the 2 big changes that happened in the 20th century, Keynesianism, with a much greater focus on health and education and the role of government working with business, and then a reaction against that in late century to neoliberalism, where the focus was on free markets, freedom of the individual, and getting governments out of the way. We need a shift to a new system that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet, that will live within planetary means, that will be fairer, and that will be focused as its key goal, not on growth per se, but on maximizing human well-being. And history tells us that a values shift is triggered by creation of a new story about how we want to live.
I see the circular economy as something which fits very closely with mankind's goal to be innovative and creative and to always progress. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to enable this different economic model to recover materials, feed them back into the economy, and really to decouple growth from the resource constraints we have. The reason we live in cities is not different today than it was 10,000 years ago. Even if we have got networks connecting us, we still want to have places where we meet in person. So this means the place where we work and the place where we live are much closer to each other, a city where we don't need to have big supply chains in order to produce things, where many things can be sourced locally thanks to 3D printing and robotics. So if we're able to do something to transform cities, to make them more efficient, then the impact can be huge. Think about the prospect of getting rid of plastics. We must not only be inspired or informed by nature, but actually use natural organisms with which to design products and building parts. Only instead of varying material properties, we're varying biological functionality. Design is critical today because it's the first signal of human intention. So the question of adding quality to quantity, it isn't a matter of simply circulating things that are potentially toxic. It's circulating things that are safe and healthy for all generations. So the goal is no longer, I want to be less bad, less monotonous, less unsafe, less unjust. It's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean soil, clean energy. Together we are fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. If we think about the original Industrial Revolution, it was an energy revolution. I like to think of it as a kind of bookending of a period in human history during which we used fossil fuels, and it worked very well for us for a long time, but now we have to bring that to an end. We have energy technologies that can power our civilization: solar, wind, biomass. So then the question is, well, how do we get grid integration? Maybe the wind is blowing in Denmark, the sun is shining in Germany, and now you can move that electricity through an integrated grid. You can supply energy to everyone who needs it, and you can supply energy at all times. Different stuff, as far as like the body marriage line, they use a lot of things that help them lift up and move things to the car. You just sit there and, you know, program something, and it has its own set mind to go ahead and do everything. And then as humans, we just come in and take the extra step to help the technology. It's not the cure-all for everything. There's definitely a lot of things where people perform the operation better, but certainly for the right applications, robotics are a huge improvement for the process. The prediction of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but it's not the main question. Construction, manufacturing, services, public health and education, these industries will still exist. The main question is, what will be the future of work? How will we define work? How will we share the wealth? From the viewpoint of the labor or jobs, now we really need new education or new training. We're working with a World in Motion and FIRST Robotics, trying to encourage students from 3rd grade all the way up through the end of high school. We had students make sailboats, and then we had them race them, and so they could see how quickly they could move. And they immediately went back and started to say, oh, I saw what happened, I'm going to go change this or that. And that was 3rd graders. I've just given a prize to a kid, 18 years old, that has discovered something really very, very unique. Came up with how to get better productivity and better yields for seeds of corn. And so he basically came with the idea that if you would perforate these seeds, you would get more food. And you think about it, you say, but he didn't go to university. So how does he get all that knowledge? And he told me, I mean, I've been watching YouTube since the age of 12, and I'm so interested that I've seen everything about it. I've read everything about it. The world is really open to learning. The thing is, how do you give the incentive to your kids to do that? Listo. Mientras habilito la presentación de mis panelistas, yo quisiera recomendar, veo que hay muchas preguntas que ya me están haciendo, muchas.
les pido un favor, comuniquémonos a través del chat. Mientras mis panelistas empiezan a opinar, sí, yo quisiera leer esas comunicaciones y transmitirlas luego a ellos. Bueno, el telón de fondo termina, yo me siento aparentemente relajado, tranquilo, como que hubiese entendido todo, ¿ya? Y la tranquilidad mía es porque tengo dos personas que me están respaldando, que efectivamente conocen, por eso son mis invitados, ¿no? Y de hecho, este momento los vamos a presentar, por supuesto. Permíteme habilitar la presentación de ellos, por favor. Listo. Recuerda que estamos en el webinar Empresas y Ciudades de Smart, caso de éxito Bogotá, ¿no? Nos va a acompañar Manuel López. Les recuerdo que Manuel López y su empresa, Tecnisha, son, junto con Wellness, implementaron todo lo que nos va a comentar Jan Lizer. Manuel es el representante, es el CCO de Tecnisha, Development and Commercialization of Products Based on Pay-Per-Use, productos, modelos que se pague por uso, ¿no? Son especialistas del Internet de las Cosas, todo lo que tiene que ver con la nube, trabajan en Europa y también están trabajando acá en América. Manolo, eres bienvenido siempre, estimado amigo. Muchísimas gracias, Bayardo. Para mí es un placer estar en la sesión y bueno, espero estar aquí compartiendo con todos ustedes en este tema tan interesante. Muy amable, muchas gracias. El amigo Jan Lizer, el buen amigo Jan Lizer, si bien es cierto su hoja de vida es muy amplia, vamos a destacar una partecita que aplica con lo que tiene que ver con la temática que nos tiene reunidos, ¿no? Él trabajó como subdirector del área de recolección, barrido y limpieza de la Alcaldía Mayor de Bogotá y lideró la transformación de servicios de recogida de residuos sólidos implementando un sistema integrado novedoso. Por eso lo hemos invitado a Jan Lizer, combinando herramientas tecnológicas y estrategias de sostenimiento ambiental. O sea, ya entramos a la revolución circular, ¿no? En donde todo debe ser sostenible. Jan Lizer, bienvenido. Buenas tardes para todos. Es un placer estar acá. De verdad, para mí es muy gratificante poder estar en este espacio participando, contándoles un poco de nuestra experiencia y al final dejándole pues una semilla de la importancia que tiene la tecnología, de los cambios, de la inteligencia artificial, del Smart City, que nos hace no solo mejores ciudades, también nos hace mejores personas. Muchas gracias. Bienvenido, amigo, siempre. ¿Ya? Y el amigo de ustedes, todos me conocen, al menos los invitados acá. Mi nombre es Bayardo Flores, si es que hay alguien que no me conoce, su servidor. Hacemos un alto hasta ahí, dejamos de compartir pantalla y quisiéramos ya escuchar a mis panelistas. El telón de fondo está dado, ya estamos en sintonía de Industria 4.0 y de cómo llegar a ser smart, nuestra fábrica, nuestra organización, nuestra ciudad. Lanzo una primera pregunta, porque resulta que el presidente de cualquier nación de pronto piensa en cómo utilizar la tecnología para mejorar su país, y eso suena como un objetivo lanzado a un largo plazo muy largo. El alcalde de la ciudad de pronto quiere hacer de su ciudad un Smart City, y también es un objetivo de muy largo plazo, y a lo mejor eso es asustante, porque dice, caramba, todo lo que ha habido que hacer, no me va a quedar tiempo y no me va a alcanzar dinero. El gerente de una empresa, el número uno de una empresa, sea esta grande, mediana o pequeña, también se va a asustar y va a decir, caramba, o sea, llegar a tener 4.0, implementar y hacer mi planta inteligente, va a tomar mucho tiempo, mucho dinero. Yo gerente no conozco, por cultura general me ubico. Entonces, con la finalidad de bajar un poco la tensión y el recelo, la pregunta a Manolo, ¿qué le aconsejaríamos así como una entrada inicial para bajar el nivel de estrés de las personas que de pronto tienen inquietudes, tienen expectativas, pero es como que asustante el reto? Manolo, te escuchamos. Gracias, Bayardo. Miren, ¿cómo se come uno un elefante? A trozos pequeños. Quiero decir, hay que empezar paso a paso, enfocando e intentando maximizar el impacto que generamos. Es decir, yo una de las cosas que he estado escuchando con mucha atención en el vídeo introductorio es cambio disruptivo, nuevo mundo,
un enfoque basado en otro tipo de esquemas con cambios en el combustible. Bueno, yo lo que creo es que los cambios deben ser significativos, deben de tener un alto impacto y deben de poder hacerse en un ciclo corto, inspirado en lo que la mejora continua nos propone. Siendo concretos, para mí, el punto de partida, y permítanme que sea un poco genérico, porque obviamente pueden ser compañías muy diferentes, universidades diferentes o ciudades distintas, pero creo que un buen camino inicial es el de la eficiencia operativa. Es decir, que lo primero que hagamos aporte ahorros significativos y que se alcancen en un plazo de tiempo corto. Porque a partir de ahí yo voy a poder enfocarme en objetivos mucho más ambiciosos, teniendo muy clara la visión, pero siempre sumando poco a poco para llegar a esa visión. Te pongo un ejemplo, Gallardo. Algunas compañías de servicios públicos para el ciudadano, como puede ser recogida de residuos sólidos, pero puede ser también de agroindustria, que tienen un alto consumo de agua o de energía. Cuando empiezan optimizando ese consumo de agua o de energía, obtienen los recursos necesarios para luego cometer otro tipo de medidas que enfoquen hacia temas como la calidad o el valor final que se le entrega al consumidor. Ese es el punto de partida, que deliberadamente es un poco general, pero sí. Capturo varios mensajes de tu respuesta, Manolo. La primera, si bien es cierto, hay que pensar en el largo plazo, no nos desesperemos y más bien busquemos éxitos tempranos, en donde de pronto más dolor nos cause y en donde percibamos que vamos a tener mayor valor agregado y generar un mayor impacto quise decir, sin mucha inversión, busquemos focalizarnos ahí hasta para entusiasmarnos, hasta para que la organización diga, caramba, esto funciona. Porque si no funciona, simplemente no hice una inversión tan grande y puedo inclusive emprender retirada sin haber invertido tanto. La lógica nos dice que si estamos bien asesorados, la lógica nos dice que nos va a ir bien. Listo, Manolo, te agradecemos. Vamos con Yanlice, ¿sí? Manolo nos va a ayudar en los conceptos y después aterrizamos, pero Yanlice nos tiene que empezar a contar su vivencia, su caso de éxito. La pregunta es muy parecida, Yanlice. El municipio de Bogotá, el alcalde, el área en la que tú trabajabas, posiblemente tuvo el mismo recelo, o sea, tienen un objetivo a largo plazo, pero la gran pregunta es, ¿por dónde empezaron? Ya, y empezamos a construir ya el caso de éxito de a poquito. Como dijo Manolo, el elefante se come por pedacitos. Adelante, Yanlice, te escuchamos. ¿Me escucho ahí bien? Ahora sí, ahora sí. Qué pena. Me disculpan, por favor. Fíjate que tu pregunta tiene un ingrediente muy importante y es por dónde empezamos. Siempre que vamos a empezar un tema de Smart City y de aprovechamiento máximo de la tecnología, tenemos que tener algo muy presente, que le cambie la vida a todos los ciudadanos y que de paso haga mucho más fácil la tarea que es nuestro fin como Estado. Entonces, lo primero que nosotros revisamos en Bogotá es tener una estrategia clara. ¿Por qué una estrategia clara? Porque todas las ciudades tienen una particularidad que las hace muy diferentes. No es lo mismo empezar una tarea de reciclaje y de aprovechamiento de residuos, a lo mejor en Quito, que hacerla en Guayaquil, o quizás hacerla en Sao Paulo, Buenos Aires o Bogotá. Entonces, la estrategia muy clara tiene que apuntar a resolver un problema que tienes identificado. Seguidamente, hay algo muy importante. ¿Qué vehículo utilizas para desarrollar esa estrategia? Y ahí es donde, para el caso nuestro de Bogotá, aprendimos y entendimos de experiencias vividas en otras ciudades que la tecnología tipo Smart City era el vehículo apropiado y a la medida de Bogotá. Y un tercer elemento muy importante, que esas dos cosas combinadas te ayuden a cambiar la cultura, el entendimiento y cree corresponsabilidad ciudadana. Esos tres elementos fueron fundamentales y hoy tenemos una ciudad mucho más sensible con el tema de manejo de residuos, pero también con la prestación de una serie de servicios públicos y tenemos una comunidad mucho más comprometida. Entonces, esos son tres pasos esenciales para mí que son importantes para arrancar en este camino que termine en éxito de la tecnología Smart City que hace ciudades
mucho más amigable. Listo. En minutos tú me dirás, Jan Lizer, me enviaste un video para que lo compartamos y tú, en base a ese video, de seguro, tanto tú como Manolo nos irán compartiendo, ¿sí? De qué se trató el caso como tal, que lo empezaremos en minutos, tú me haces la señal y lo ponemos, ¿ya? Pero me voy con Manolo. Tu empresa, las empresas en las que tú estás relacionado, trabaja en Europa, trabaja en América. ¿Qué grandes beneficios, aterricémoslo acá en América, tú ves, o sea, como país, como continente? Yo te lanzo 3 genéricos, vamos a ir de lo general a lo específico. Te lanzo 3. ¿Crees tú que podemos lograr de pronto, con mucha data, con mucha recopilación de información, decisiones más asertivas? Lanzo el primer beneficio. ¿Crees tú que las decisiones, sea de la empresa privada, de la empresa pública, podrían tener un componente de transparencia que nos permita de alguna manera decir, mira, esto estoy haciendo y esto está resultando de una manera transparente? Tema que Latinoamérica y el mundo lo está esperando. De pronto el tema de productividad, tanto para la empresa privada, el video te decía, ¿no? Un chico de 22 años que de alguna manera no había terminado la universidad y mejoró la productividad, ¿sí? Del producto en el cual él trabajó, ¿ya? ¿Qué elementos adicionales serían como el telón de fondo que le permite al que toma la decisión decir, caramba, esos beneficios suenan interesantes? Manolo, adelante. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, nosotros tenemos que avanzar en un modelo que se conceptualiza como Data Driven Company. Es decir, yo gestiono, oriento mi compañía en base a la información que tengo, a la información visible, a la información objetiva. Esa información objetiva yo la voy a obtener de muchas fuentes. Yo he oído siempre, no, la cuarta revolución industrial, la sensórica. No, la sensórica tiene mucha antigüedad, hace 80, 90 años, 100 que estamos usando sensores. Realmente no va por ahí. Yo voy a captar información, en efecto, con sensores mucho más baratos que me la van a traer a un sitio centralizado donde voy a tomar una decisión. Pero ¿qué ocurre? Si esa decisión se basa en estándares abiertos, en información que yo voy a validar contra la realidad, mis decisiones son racionales, son justificables y son transparentes. Como me decía un cliente, la transparencia te transporta ileso. Entonces, ¿eso qué significa? Yo les pongo un ejemplo. Una compañía de una cooperativa láctea en Centroamérica, un cliente nuestro, muy importante, perdía aproximadamente $1,500,000 de dólares anuales en producto que se le estropeaba en los refrigeradores de las tiendas. Y ellos tenían una hipótesis. ¿Qué hicimos? Ir a validar que esa hipótesis era realmente cierta. Y por supuesto, no fuimos a intentar resolver el problema directamente, sino que atacamos primero un pequeño conjunto en un sitio muy concreto con un espacio de tiempo muy reducido. Y a partir de ahí, cuando nos dimos cuenta que efectivamente la pérdida del producto venía porque algunos señores desconectaban el refrigerador por las noches los fines de semana, atacamos específicamente, pero sabiendo que efectivamente era así. Porque el prejuicio, la intuición, está bien para motivarnos a movernos, pero necesito esa data. ¿Y cómo lo descubrieron? Perdóname, Manolo. ¿Cómo lo descubrieron? Disculpa mi curiosidad. ¿Cómo la gente se enteró que finalmente eso pasaba? Perdóname. Pues muy sencillo. Midiendo. Cogimos, colocamos los sensores de temperatura y de posicionamiento dentro de los anaqueles refrigerados. En algunos diferentes colocamos unos sensores pues, que eran de plástico, normales, que no tenían nada por dentro. Teníamos la medida de las devoluciones en el top 100 por tienda, por zona, asociado a los centros de distribución de logísticos. Y ahí vimos clarísimamente que en el momento que empezamos a medir, directamente las pérdidas cayeron un 30 y tantos %. ¿Por qué? Porque en el momento que tú mides a la gente deja de hacer eso. Adicionalmente, vimos en tiempo real, que esa es la diferencia de la tecnología a día de hoy, cómo iba subiendo la temperatura, 2 grados cada 15 minutos, llamabas al señor de la pulpería y le decías, oiga, algo está pasando en el refrigerador.
el tipo decía, no, pero en mi refrigerador no ha pasado nada. Y tú veías como la temperatura empezaba a caer. Ah, bueno. Como dicen en Colombia, pues pucha, ya se vio qué estaba pasando. Lo que está pasando es que simple y llanamente la gente no existía una correlación entre esa acción y ningún tipo de impacto para él. Pero en el momento que ellos ven que efectivamente esa variable se controla, pues deja de pasar. Hay un modelo, y son 2 minutos solo, un modelo nórdico que está basado en el muestreo. De esa manera yo no tengo por qué gastar tanta plata midiendo, y lo que hago es que me voy llevando la sensórica, la voy moviendo cada 3 meses a un sitio diferente, basado en un ciclo corto. Los resultados son espectaculares. Listo, muy amable Manolo. Ahora sí vamos entrando en el caso, y para efectos de calentamiento, te voy a compartir a Jan Lizer y al grupo que nos sigue, voy a compartir no un video, sí una presentación. Déjame la encuentro, ¿sí? Estamos aquí. ¿Están viendo mi slide, por favor? ¿Sí? ¿Lo miran? Ya, ok. Esto va a servir tanto para que Jan Lizer tenga la puerta de entrada abierta, y para que la gente que nos mira pueda entender el modelo de negocio contado, la primera partecita, de una empresa que de alguna manera hace la limpieza de una ciudad. Viendo en perspectiva, si cabe el término. Este no es el modelo que usaba la empresa de Jan Lizer, pero es un símil, es una empresa ecuatoriana. Me reservo el nombre, están viéndonos ellos por confidencialidad, pero es una empresa que hace el aseo de una ciudad, en donde el gran objetivo de esta empresa es, mira, mantener el cantón limpio. No importa que el cantón se llame A, B, C, sea pequeño, mediano o grande, pero su objetivo mega es mantener el cantón limpio. En el ser, en la situación actual, ellos tienen una generación de desechos sólidos. Mira que esto va a tener un apellido luego. Inicialmente, si quieres verlo así, el punto de partida, generación de desechos sólidos. Y ya vas a ver lo que pasa cuando tú empiezas a mirar el futuro, cuando tú empiezas a diseñar el futuro. Recuerda que el futuro se crea 2 veces, ¿no? Primero en tu mente y luego físicamente. Primero tienes que soñar el objetivo y luego trabajar para lograrlo, ¿ya? Aquí están los diferentes servicios de esta organización. Almacenamiento temporal, ya te voy dando pistas y después tú nos cuentas el caso, ¿ya? Tenemos la recolección, tenemos el barrido, tenemos la limpieza, tenemos el tratamiento y el aprovechamiento, y tenemos la disposición final, dicho en pocas. La tarea, el modelo este fue hecho para hacer un trabajo manual, o sea, para hacer las cosas bien de manera manual, para buscar, mira, ahora aparece en verde, la generación responsable de desechos sólidos, buscando la participación del ciudadano. Recuerda, este es el futuro, no es de que esta organización ya lo tiene así. La estrategia dice, queremos buscar esto, y queremos generar servicios oportunos, continuos y completos. Entonces, a esta empresa, que para mí es un excelente trabajo haciendo las cosas manualmente, Jan Lizer nos va a comentar cómo lo hicieron ellos de manera tecnológica, y a lo mejor se evidenciará una... Dejo de compartir, y si a ti te parece adecuado, Jan Lizer, ¿te parece si ponemos el video en este momento? ¿Te parece? ¿Tú me dices? Claro que sí. Listo. Entonces, me regalan unos segunditos. Vamos a ver cómo está. ¿Estamos bien? Muy bien.
El proyecto Life Iguas consiste en implantar una solución TIC en la ciudad de Sevilla y en la ciudad de Hania, en Creta, en Grecia, tal que seamos capaces de monitorizar el volumen de llenado de los contenedores de la gestión de residuos en ambas ciudades. Hemos monitorizado mayormente fracción de vidrio, pero hemos también probado en otros contenedores. Principalmente hemos utilizado estos sensores que cuentan con un sistema de medida volumétrico que por ultrasonido es capaz de medir el volumen de llenado en base a la distancia desde lo que es la cima del residuo hasta el nivel donde está el sensor. Gracias a esto y a otros sensores que lleva dentro este dispositivo, pues hemos sido capaces de obtener ese dato que prestamos al gestor del servicio municipal y con esos datos son capaces de optimizar su servicio. El proyecto permite dotar a estos contenedores de una inteligencia, ¿no? Permite recoger la información en cada momento y tener esa información completamente actualizada conforme a cómo tienes tu parque de contenedores. Esto nos permite ajustar estos recursos porque vamos monitorizando, vamos viendo día a día cómo se van llenando esos contenedores y por eso podemos planificar la recogida de los contenedores cuando estos han llegado a un nivel óptimo para su recolección, evitando por una parte que se desborden y por otra parte evitando que se recojan cuando tienen una cantidad que es inferior a la óptima. El proyecto Life Iguas nos ha servido para que vayamos justo a recoger los contenedores cuando realmente están bastante llenos y antes de que se nos lleguen a desbordar. Y hemos dejado de ir a sitios donde a lo mejor íbamos y el contenedor pues se encontraba muy vacío y no merecía la pena el desplazarnos y el gastar medio en ello. La novedad de esto nos están dando los números que estamos teniendo en el proyecto. Son un número extraordinario de unas cotas de ahorro de en torno al 66% que realmente nos están refrendando lo bien que está diseñado el sensor, lo bien que está midiendo y lo útil que es para el servicio. Gracias a este tipo de proyectos SMART somos capaces de alojar recursos en aquellos sitios donde sean más provechosos. Entonces, con estos ahorros podemos utilizar ese ahorro conseguido para dedicarlo a otros servicios que pueden ser más interesantes para el servicio y para el ciudadano. El concepto Smart City cada vez más se está implantando como algo que necesariamente tiene que implicar al ciudadano. Y en este caso, gracias a las plataformas desarrolladas, a la plataforma social desarrollada, le prestamos al ciudadano información para que él tenga al día qué es lo que está pasando en su ciudad. De esta manera podremos aplicar técnicas de gamificación, técnicas de recompensa, de forma que ese ciudadano no solo sea una parte meramente observadora de lo que está pasando, sino que también sea una parte activa. Listo, estimado Jan Lizer, el micrófono es suyo. El micrófono es suyo. Y cuéntenos, ya vimos el video, suena interesante, ahora explíquenos. Adelante. Bueno, muchas gracias. Fíjate que lo importante, todos estimados amigos, es que el punto de partida de la gráfica que tú mostraste es exactamente la misma radiografía que empezamos acá en Bogotá. O sea, una problemática asociada a todo un esquema operativo que dependía del esfuerzo manual. Éramos una operación de aseo con poca tecnología, todo se manejaba más bien por reacción que por proactividad del servicio. Entonces nosotros, captando las experiencias de otras ciudades, dijimos, aquí hay un problema que hay que resolver de la mejor manera. ¿Y cómo lo resolvimos? Implementando tecnologías tipo Smart City. Manolo decía algo muy importante y es el tema de que no basta con que sea un sensor. No basta con que sea un sensor, basta con que nosotros podamos entender la utilidad que nos da el sensor y poder almacenar toda esa información a nuestro favor. Nosotros teníamos problemas de contenedores rebosados, de contenedores en mal estado, canecas o papeleras, no sé cómo le llaman en otras ciudades o países, rebosadas, y toda esa problemática al fin lo que no nos permitiera tener una ciudad limpia. Fíjate que hacíamos un gran esfuerzo en vehículos, contenedores, traemos la mejor tecnología de carga lateral al país, pero seguíamos con problemas de residuos en calle. ¿Qué nos permitió esto? Fortalecer toda nuestra capacidad de recolección y fíjate que del tema de Smart Cities descubrimos una serie de rendimientos que antes no conocíamos. Por ejemplo, los tiempos de viaje, de recorrido del vehículo hasta llegar al relleno sanitario o al sitio de disposición final empezaron a reducirse.
los tiempos de viajes al reducirse en la recolección de residuos, pues te termina generando unos estándares de eficiencia superiores. Nosotros pudimos experimentar en nuestra operación de Bogotá, en comparación cómo empezamos a cómo estamos en la actualidad, estándares de ahorro por encima del 50%. Y fíjate que logramos entender cómo de la tecnología podíamos derivar a otros servicios municipales que eran de mucha importancia para los intereses de la administración. Colocando una cámara en los vehículos de aseo en la parte frontal, pudimos identificar y capturar información del estado de las vías. Entonces, ¿qué sucede? Nadie recorre más una ciudad que un vehículo de recolección de aseo. Y esa información que captábamos nos permitía generar un reporte del estado de la malla vial de la ciudad. ¿Y eso para qué sirve? Para el departamento de la alcaldía que se encarga del mejoramiento de vías. Pero también a través de esas cámaras podíamos identificar focos de ausencia de iluminación o de luz artificial en algunas zonas en la noche de la ciudad que nos hacían la ciudad mucho más insegura. Entonces, fíjate cómo manejando la información, cómo siendo asertivos con el uso y el manejo de la misma, podríamos llegar a resolver problemas colaterales que se desbordan más allá de la recolección de residuos. Pero voy a otro tema muy importante. Dale. Te escucho, te escucho. No, tranquilo, Jean-Lice, voy sigue a un tema muy importante. Un tema muy importante, y es que desarrollada esa estrategia, nosotros empezamos a involucrar al ciudadano en cada una de nuestras actuaciones. ¿Cómo lo hicimos? De una manera muy sencilla. En Bogotá hoy todas las empresas prestadoras de aseo tienen la obligación de tener una plataforma en la cual cualquier usuario con el número de su suscripción o de su factura del servicio tiene acceso a la operación real de su prestador o de su empresa. ¿Qué significa esto? Yo, siendo un ciudadano ubicado en la localidad X de Bogotá, tengo la posibilidad de saber en qué momento está el vehículo recolector cerca a mi vivienda, pero también los contenedores que tengo yo alrededor, en qué estado se encuentran. Si se ha generado un cambio de ubicación, si se ha generado un rebosamiento y ya no cuento con ese contenedor para mi disposición, pero hay algo muy importante que nos ayudó a vincular a la gente: el reciclaje y el aprovechamiento. Este tema del reciclaje, que hace parte de la economía circular y de la economía verde, que hoy nos ha tocado a todos los ciudadanos del mundo, ha generado una gran sensibilidad en los usuarios. Hoy los ciudadanos están más proclives a la actividad de reciclaje y aprovechamiento. Y por medio del móvil, por medio del celular, el usuario sabe qué contenedor tiene más cerca para la disposición de vidrio, por ejemplo, pero también para la disposición de metal y cartón. Sucede algo. En principio había mucha resistencia al cambio, que esto era algo muy costoso, que de pronto no va a funcionar, que de pronto como municipios nos vamos a meter en un problema de un uso indebido de los recursos, pero el cambio se da con la decisión. Y lo importante es que desde el interior de las entidades tengamos la visión y la voluntad para poder saltar esa barrera y poder empezar a implementar un tema que da resultados en el corto plazo. Listo. Entonces, para redondear esta idea, estimado Bayardo, hay un tema muy importante: tomar la decisión desde adentro, saltarse las barreras que no nos permiten cumplir un objetivo, y lo más importante, que todo este proceso de Smart City, de tecnología y de inteligencia artificial nos lleve a un objetivo: cambiarle el chip al ciudadano, pero convertirlo a nuestro favor para hacer la tarea mucho más fácil. Listo, te agradezco mucho, Jean-Lice. Yo te voy a hacer un resumen chiquitito, pero en realidad voy a ponerle telón de fondo a la pregunta le estoy construyendo una pregunta a Manolo. Hago un resumen. Tú dices, Jean-Lice dice, la cantidad de esfuerzo que hace la gente en un método tradicional de trabajo no necesariamente es directamente proporcional con la productividad. Posiblemente hay un esfuerzo extremo y no le puedes criticar a ese trabajador de cualquier tipo porque en realidad trabaja duro. Pero curiosamente, al no tener las herramientas adecuadas, la verdadera productividad no se ve reflejada.
¿sí? Y esto ya lo vino diciendo Deming desde hace algún tiempo, la tecnología nos va a ayudar. Primer elemento, estoy construyendo una pregunta. Segundo elemento, Jan Lisser dice, mira, el trabajador en el orgánico funcional tiene unas funciones. Y él dice, vea, a mí me dicen que me suba al carro a tal hora, haga un recorrido que me dice la ruta y deje la llave a tal hora. Esa es mi función. Y punto. Pero Jan Lisser nos dice, mira, uno debe mirar las cosas de manera más integral. No le estamos pidiendo que haga más cosas al señor trabajador. Le estamos poniendo más sensores al camión para que vaya midiendo más cosas. O sea, no es de que hay un señor que maneja el camión para recoger la basura y hay otro señor que va midiendo el nivel de luminosidad en otro auto y hay otro señor que va midiendo el tema de seguridad, y hay otro señor que tiene un sensor para medir el estado de las calles, y hay otro señor, etcétera. No, hay un solo señor que tiene un vehículo que recorre la ciudad, y a ese vehículo es lo que le vamos llenando de elementos que nos permiten capturar información y de pronto generar un concepto de conectividad que me permite relacionarme con una serie de instancias y después de pronto hacer reuniones ejecutivas de trabajo y coordinación. Esto que hago a tono de resumen de lo que me dice Jan Lisser, te lo lanzo como pregunta, Manolo. El tema conectividad y este tema de ser integrales y a pesar de que una sola persona está haciendo el recorrido en el ejemplo que estamos analizando, ¿cómo mágicamente me permite conectar y recopilar más información? Algo que es totalmente nuevo a la forma tradicional de trabajar. Háblanos un poquito de conectividad, estimado Manuel. Bueno, cuando hablamos de conectividad hablamos de dos conceptos. Por un lado es, ¿cómo consigo recoger datos que anteriormente, en los años anteriores, no éramos capaces de llevar a nuestro mando de control? Eso es en primer lugar. Y ha habido una explosión de tecnologías que nos permiten la conectividad. Estamos hablando de 5G, pero también hay muchas tecnologías que nos están permitiendo a través de redes específicas, específicamente adaptadas a lo que es el paradigma del IoT, me van a hacer que sea económico llevar la data a mi centro de datos, ¿no? Bien, ya teníamos escalas desde hace mucho tiempo y sistemas de gestión. Ahora tenemos una tecnología mucho más barata, mucho más económica, que podemos desplegar de una manera masiva, ¿no? Sino incluso utilizar la tecnología que tienen los propios usuarios. Todos tenemos en la mano, a día de hoy, prácticamente lo que era un data center en los años 80, ¿no? Aquí en el celular tenemos tanta capacidad de procesamiento como teníamos antiguamente en grandes máquinas. Ese es el primer punto. Y eso no deja de ser un enfoque tradicional, es decir, yo tengo una fuente de datos que consigo llevar a un sitio centralizado de toma de decisión. Pero hay otro segundo punto que es mucho más importante, y es que yo necesito que la información se interrelacione con otra información. Y ahí es donde estamos dando el salto. Doy un par de ejemplos. El primero, nosotros en la ciudad de Sevilla teníamos cámaras, teníamos unos botones que la policía utilizaba para generar alarmas de emergencia, teníamos unos micrófonos y teníamos las luminarias que estaban telegestionadas. Un requerimiento era aumentar la seguridad durante un evento que es la Semana Santa. Bueno, pues fuimos capaces de, al disparo o sonido de carrera, gritos o un botón de pánico que la policía presionaba, en ese mismo instante la luminaria se encendía al 100%, las cámaras de vídeo grababan y con reconocimiento facial se identificó a un par de personas que estaban haciendo delitos contra la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos. Eso, ¿qué es lo que nos, de alguna manera, ejemplifica? Que la clave de la industria 4.0 y del Smart City a día de hoy, entendido de esa manera, es la interrelación de determinadas áreas que no tenían por qué estar relacionadas. Y ahí lo ha mencionado Jan Lisser de una manera muy clara. Si yo, a través del mismo medio, soy capaz de relacionar mucha información distinta, ya se encargará el Big Data, la inteligencia artificial, el Machine Learning, de asistirme en la toma de decisión, contemplando todos esos parámetros de manera separada, de un modo integrado. Listo. ¿Respondes a la pregunta, Bayardo? Sí, de acuerdísimo. Vamos a otro tema y ¿qué nos dice la teoría?
la he revisado con detenimiento, obviamente, para poder canalizar mis preguntas. Nos dice que tanto una Smart City como una Smart Factory debería manejar 6 aspectos. Yo me quiero focalizar, voy a leer de corrido los 6, me voy a focalizar en uno con Jan Lizeth y en otro con Manolo. Nos dice, debe manejar un aspecto tecnológico, alguien dirá, obvio, un aspecto humano, alguien dirá, ah, caramba, interesante, me están tomando en cuenta, un aspecto institucional, un aspecto energético, un aspecto de gestión de datos y un concepto cognitivo. Yo quiero focalizarme en solamente 2 por tiempo de los 6. Y voy a empezar con el tema, el aspecto humano. Nos dice la teoría, en el aspecto humano se deben destacar 3 cosas. Ya los empezó a destacar Jan Lizeth. Primero, la creatividad de la gente. Como para decir, ah, caramba, yo antes hacía esto, pero creativamente, sin que demande esto mayor esfuerzo, puedo hacer más cosas. Debe generar aprendizaje, porque de alguna manera se me facilita la tarea de aprender, porque ya me llegan de pronto reportes prehechos o puedo construir reportes inesperados, porque antes se me hacía muy difícil recopilar la data. Y finalmente todo eso me genera conocimiento. O sea, el señor trabajador deja de ser el trabajador de antes, porque se vuelve creativo, se vuelve la persona que aprende y se vuelve el señor que puede ilustrar y facultar a otras personas porque su nivel de conocimientos aumentó. Yo quiero que nos centremos en este aspecto humano. Tú empezaste ya a destacarlo. ¿Qué cosas recibe de beneficio tanto casa adentro el empleado como casa afuera el ciudadano en estos 3 aspectos? Adelante, estimado Jan Lizeth. Aló, ¿me escuchan bien ahí? Perfecto. Bueno, aquí hay varios aspectos importantes que has mencionado, pero yo siempre trato de aterrizar todos esos conceptos a lo que nosotros vivimos acá en Bogotá, que de verdad fue la experiencia que nos ha llevado a este estándar de conocimiento. Lo primero que para nosotros tenemos que tener muy claro, y es el mensaje para todos, es que este tipo de transformación sí es posible. Porque siempre se parte con algún tipo de prejuicio de que dar ese salto de pronto nos puede llevar a un vacío y ese vacío puede dar al traste con los intereses tanto de las administraciones públicas como del objeto principal de las compañías, que en este caso el servicio es mantener las ciudades limpias. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero enfatizar? Hay que tomar la decisión oportuna del cambio. Yo te compartía un slider hace un rato donde quizás me decías, Jan Lizeth, tu presentación, ¿cuántos sliders tiene? Yo te decía, solo uno. Solo tengo una sola diapositiva para mostrar. Y en esa diapositiva solo tengo una frase para mostrar. Y en esa frase, lo que trato es tranquilo, en esa frase ya la vamos a encontrar. Lo que trato es de decirle a la gente que en nuestras mentes depende el futuro de los saltos tecnológicos y que los pongamos a favor nuestro. Porque es que en cuanto a situaciones adversas, vamos a tener siempre en cualquier proceso tecnológico y en cualquier proceso de cambio. Pero si no nos damos la oportunidad de adentrarnos en esa situación, pues no vamos a poder conseguir y dar a conocer los beneficios de esa decisión. Entonces, un tema importante, no ser renuentes al cambio. 2, una vez entramos en esa senda de cambio, lo importante para nosotros es poder maximizar la utilidad, que no solo se mide en términos económicos, sino que la utilidad también se mide en términos de bienestar. Y ese bienestar, ¿cómo se puede observar? Siendo mucho más eficientes, siendo mucho más amigables con el ambiente. Porque es que nosotros en Bogotá por lo menos disminuimos en un 30 o 40% el número de viajes que se hacían diario hacia el relleno sanitario. Y hoy tenemos una emisión
de sustancias contaminantes y suspendidas en el ambiente, quizás mucho menores a la que teníamos antes de empezar con estos modelos. Y un tema importante, ojo con este término, modelos y pilotos. En términos de modelos y piloto, nada es grande ni es pequeño. Tiene que ser significativo, que eso me permita tener ahorros, pero que también me permita impactar y transformar. ¿Hacia dónde hemos orientado nosotros nuestra inteligencia artificial? Hacia el barrido. Y tenemos aún barrenderos que lo hacen de manera manual y tenemos un barrido mecanizado. Pero hoy estamos barriendo en las zonas estratégicas donde requieren 1 o 2 frecuencias adicionales porque tenemos una mayor presencia de público. ¿Y quién nos dice eso? La información que nos está llegando a través de nuestro sistema. Entonces, es muy, muy, muy importante poder concretar, avanzar y extraer todo el beneficio informativo e irradiarlo para cada uno de los usuarios y los ciudadanos de nuestras ciudades. Jean-Lise, tú mencionaste un término que aplica con el tema humano. Tú hablaste del tema reciclaje y la participación más activa, más entusiasta de la gente. ¿Cuánto la parte tecnológica ayuda en el tema reciclaje? No sé si la pregunta es para Jean-Lise o es para Manolo. Ustedes tomen la decisión, ¿ya? ¿Cuánto ayuda tecnológicamente la tecnología al tema reciclaje para que otra vez se dispare la productividad de la gente, como nos comentaba Jean-Lise? Creo que es para Manolo. Manolo, adelante. Bueno, de manera definitiva, al final la tecnología me sirve para hacer mucho más con menos y para hacerlo de manera estándar. Entonces, obviamente en el caso del reciclaje también nos está ayudando. Yo estoy siendo capaz de optimizar los recursos que ejecuto, pero además hacerlo de una manera confiable, segura y predecible. Entonces, evidentemente eso aporta. Estamos hablando, bueno, desde... porque este proyecto que comentábamos, que veíamos en el vídeo, estaba auditado por la Unión Europea. Entonces, lo auditó un organismo externo que de alguna manera se aseguró de comprobar que efectivamente, porque había un debate abierto, este tipo de tecnologías servían tanto para el impacto en la economía circular como para el ahorro operativo, ¿no? Entonces, fíjense, los resultados que nos aportó es que en media estábamos ahorrando un 60 y tantos % del coste energético de la operación. Eso incluso, fíjense que hay una derivada inmediata. Yo puedo incluso hacerlo con un vehículo eléctrico. Si lo hago con un vehículo eléctrico ya estoy tomando un mix energético basado en energías renovables. O sea, todo está de alguna manera relacionado y tiene que ver con la eficiencia en la operación y luego con la manera en la que yo me planteo la automatización de esos procesos de un modo sostenible. Te dejo planteada la pregunta, Manolo, y me voy con Jean-Lise, pero te dejo planteada la pregunta, porque dijimos vamos a abordar 2 aspectos, tanto de la ciudad inteligente como de la planta inteligente. El aspecto tecnológico nos dice, debería convertirle a esa ciudad y a esa planta o a esa fábrica en digital, en cognitiva, en virtual, en ciudad o empresa de la información y en ciudad ubicua, o sea que desde cualquier parte del mundo tú estés conectado. Te dejo lanzada la pregunta para que veas qué elemento nos cuentas un poquito y me regreso con Jean-Lise. Nos lanzan una pregunta el buen amigo Fausto Ruiz, un hombre de tecnología neto, ¿ya? Fausto, un saludo cordial, amigo. Nos dice, él y muchas personas nos felicitan y nos dice, todos estos 4 webinars han sido valiosos y agregan valor y conocimiento. La pregunta, Jean-Lise, ¿cómo trasladas los costos de implementar estas tecnologías a las tarifas del servicio a los ciudadanos? Jean-Lise. Muy bien. Generalmente entre los países latinoamericanos tenemos diferentes sistemas de remuneración y facturación. El caso en Colombia hay unas metodologías tarifarias que se aplican y con eso se derivan los costos para los usuarios de acuerdo a su estatus socioeconómico. Nosotros que hicimos en Bogotá, implantamos esta metodología como un esfuerzo al interior de la empresa porque existen los modelos claros que nos derivan los niveles de ahorros. En mi opinión y mi experiencia en Bogotá es que no es necesario trasladarle estos costos a los ciudadanos. ¿Y por qué?
porque una vez implementado este tipo de alternativas, lo que se vienen son ahorros. Tanto así que, repito, las operaciones de recogida de residuos en Bogotá reportan ahorros entre el 30, 40, 50, incluso hay escalas del 60%, y esos ahorros en la estructura de costos de la operación los estamos trasladando en buena parte a reeducar a los ciudadanos, a que cada vez el ciudadano, desde la cultura operacional de los residuos sólidos, sea mucho más proclive a nuestro mensaje. Y fíjate que en la medida de que esa educación en el ciudadano común y corriente a través de un teléfono se va escalando, tus ahorros siguen creciendo exponencialmente. Entonces, para mí no es necesario llevarlo a tarifa porque aquí hay unos niveles de ahorro garantizados. Caramba, se derrumba un paradigma, ¿no? Muchas veces la gente dice, ve, no tengo dinero, ¿de dónde quieres que saque? Y resulta que esto no es un gasto, resulta que esto es una inversión. Y un inversionista sabe que de pronto pone 10 y recupera sus 10 más algo adicional que es su beneficio. Habría que verlo como una inversión, ¿ya? Estamos, recuerdo, comentando un caso concreto. No estamos hablando de conceptos, de teoría únicamente. Estamos hablando de un caso concreto. Me regreso con el amigo Manolo. Dale, Manolo. Adelante. Sí, adicionalmente, yo hacía un comentario que he dejado ahí en el chat, y es que eso normalmente va acompañado de una estrategia de financiamiento. Esa estrategia de financiamiento permite que el business case permita que los ahorros se sientan desde el principio. Nosotros tenemos para algún proyecto que hemos hecho en la región un apoyo del Gobierno de España con unos préstamos especiales, con unos esquemas de 5+1, en el que hay un periodo de gracia de hasta 18 meses. En 18 meses les aseguro que se siente cualquier tipo de ahorro, y posteriormente, cuando tienes que pagar a una tasa anual equivalente del 3-4%, que es costo de dinero europeo, realmente eso es capaz de lanzar prácticamente cualquier proyecto, ojo, viable. Y era lo que empezábamos desde el principio. ¿Por dónde empezar? Por cosas viables, que se hagan en corto plazo y que sean significativas. Desde el punto de vista de lo que has comentado, Bayardo, ya me paso a la otra pregunta, es que, ok, debemos de tener una estrategia digital. Esa estrategia digital parte de un paradigma completamente diferente, ¿no? La integración de toda la información dentro de mi estrategia digital, dentro de mis plataformas. ¿Para conseguir qué? Para conseguir recoger esa información que llega de distintas fuentes y convertirla en decisiones eficientes y que me impacten de manera definitiva. Yo les pongo un ejemplo. Recuerdo que en una compañía específicamente de agroindustria nos pidieron hacer una auditoría energética. Una auditoría energética que además estuviera de alguna manera desatendida y no dependiera de una serie de actuaciones específicas de la gente de las plantas de producción, en este caso de tratamiento de agua, ¿no? Tratamiento especial, específico de unos temas de fruta. Bueno, entonces no quiero dar más detalles. El caso es que nosotros fuimos a hablar con los señores de las plantas y nos decían que eso era imposible y que además no servía para nada porque ellos encendían la planta a las 8 de la mañana y la apagaban a las 7 de la tarde. Claro, le dijimos, bueno, no pasa nada, no se preocupen, nosotros nos encargamos de hacer esto no sustituye su trabajo, no se trata de supervisarles a ustedes, se trata simplemente de poder integrar toda esta información dentro de una toma de decisión empresarial. ¿Saben qué descubrimos? Que había algunas plantas que seguían trabajando desde las 7 de la tarde hasta la 1 de la mañana y nadie lo sabía. O bueno, o al menos nadie lo sabía en la gerencia de dirección de la compañía. Me recuerda mucho, y termino rápido, si ustedes han visto la serie Chernobyl en HBO, es el mismo caso. Había unos gerentes de la planta nuclear discutiendo si había pérdidas o no había pérdidas del reactor y el reactor había explotado. Entonces, nos alcanzó las 7:01. Una pregunta cortita, muy cortita. Alguien nos dice, aparte igual de saludarnos, nos dice, ¿qué tan costosos son los proyectos que estamos mencionando?
¿sí? Unamos el concepto que es una verdadera inversión y formulemos la respuesta, estimado Manolo. ¿Qué tan costosos son? Bueno, miren, en la mayor parte de los clientes lo que se hace primero es un taller de innovación. ¿Qué es ese taller? Es irnos con los responsables de cada proceso y decidir qué es lo que más les duele. Y lo que más les duele se monetiza. Yo pierdo tanto, ganaría tanto, vendería tanto más o me ahorraría tanto más. Una vez que eso se hace, es cuando se pone la dimensión del proyecto. Porque ningún proyecto de tecnología basado en IoT o servicios digitales tiene sentido si cuesta más de lo que aporta. Entonces, por ejemplo, este de optimización de la cadena de frío vino a costar aproximadamente unos $700.000, pero aportó ahorros anuales de 1.200.000. Pero ojo, nadie empezó gastando $700.000, ¿no? Empezamos gastando 30.000. Y con esos 30.000 validamos la hipótesis, comprobamos que efectivamente el ahorro era significativo y paso a paso lo fuimos extendiendo. En el caso de Bogotá, podemos estar hablando que para unos 1.000 sensores, 900, eso puede rondar unos valores que están muy por debajo del $500.000. Pero es que los ahorros operativos, los ahorros para la ciudad y la mejora de la experiencia para el ciudadano es enorme. Y hay unos casos concretos, son sistemas de detección de robo de cable, donde el retorno de la inversión es aceleradísimo, porque el cable es una cosa que es muy costosa y que además hace un impacto muy dañino en una red eléctrica o una red específica de apoyo. Entonces, eso es una orientación. Genial. Mira qué pena, son las 7:03 y no quisiera quitarle el tiempo de gente que de pronto tiene cosas que hacer y Manolo tiene que irse a dormir, ¿no? O sea, son 2 y pico de la mañana en España. Más allá de agradecer, por supuesto, agradecer infinitamente a Jean-Lice y a Manolo, que de manera tan espontánea nos comparten sus conocimientos que les costó toda su vida el adquirirlos, muy amables, se les quiere mucho. Adicional a eso, amigos, yo quiero resumir en ojalá 2 o 3 cosas. La primera, porque para mí hay algunos paradigmas que empiezan a perder piso. El primero, está bien que dimensiones tú el proyecto en una gran magnitud, o sea, 5 años, 10 años, lo que sea, depende del tamaño de tu empresa, depende de lo que quieras hacer. Pero no te lances al estrellato, más aún si no tienes dinero, porque va a ser tu primera barrera, y empieza buscando elementos críticos y empieza por ahí. Y ojalá haya sido asertivo para que tú sientas el impacto del valor agregado y sientas el impacto de la reducción de costos y ese sea tu verdadero motivador para continuar en la tarea. El segundo, el esfuerzo no es igual a la productividad, no. Esa es la forma tradicional de trabajar. Si tú a ese esfuerzo le pones una ayuda tecnológica, vas a ver que tu esfuerzo en realidad disminuye, ¿ya? Y el impacto de productividad se dispara. Hay que aprender esa ecuación a manejarla en escritorio primero. Lo que tú decías, Manolo, hagamos cuentas. Definamos en metálico cuánto resulta, en horas de trabajo, en mano de obra, en etcétera. Y finalmente, esa medida la tenemos que comparar viendo cómo eso sucedió en otro lado. Tengo que ir y ver que funcionó y regresar y decir, oye, yo quiero hacer eso mismo, ¿ya? Y la siguiente cosa interesante, una persona, ¿sí? No necesitamos que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con nosotros, lo que nos decía Jean-Lice. El señor chofer del carro puede estar de acuerdo o en desacuerdo en que él nos va a proveer un montón de información. Si está de acuerdo, buenísimo. Si no está de acuerdo, también buenísimo. Porque en realidad no le estamos pidiendo a él más trabajo. Les decimos, haga usted lo mismo. Es más, va a ser menos. Porque recuerda que el sensor le va a decir que a este colector no lo recoja. Entonces, en lugar de hacer 20 paradas, va a ser 15. O en lugar de hacer 200 paradas, va a ser 150. A lo mejor está trabajando menos. La parte interesante es de que me permite creativamente recopilar información de un montón de lados y vía conectividad, interconectarme con otros. Puede ser instituciones o puede ser departamentos o unidades, soy un grupo corporativo. Amigos, qué pena, siendo las 7:06, yo quiero agradecerles a ustedes y agradecerles a quienes nos han acompañado estoicamente, no se ha movido nadie. Muy amables, muchas gracias. Voy a compartir
una última presentación, ¿sí? Para ya despedirnos.